Hola jóvenes, empezamos la clase entonces número 3 de sonido, pero esta vez las propiedades. Esta de las propiedades del sonido va a ser dividida en dos clases, esta clase propiedades uno y la próxima propiedades 2. Comencemos entonces con las propiedades del sonido parte uno. Vamos a activar conocimientos previos, es decir, los conocimientos que debemos tener presentes previamente y que están relacionados con la clase pasada y que nos van a servir de alguna forma para poder accesar a estos nuevos conocimientos. Activación de conocimientos previos. Bueno, sabemos nosotros que necesitamos una fuente de sonido, una fuente, ¿cierto?, de emisión de energía que la adopta este medio, la recibe y la transmite este medio elástico del aire, produciendo entonces en el aire este viaje de la energía como ondas de sonido, ¿cierto? Ondas longitudinales en donde tenemos una secuencia de ondas de alta presión, zonas de alta presión y de baja presión, en una onda típicamente longitudinal. Aquí vemos entonces un hombre gritando, es un esquema donde está produciendo, la fuente sonora es la garganta de este hombre, produciendo un sonido, tal vez un grito, qué sé yo, ondas de sonido circunferenciales, realmente son esféricas, ¿cierto? Y vemos entonces que a medida que se aleja, la longitud de onda, que es la que está señalada acá, cada vez es mayor a medida que se va alejando entonces de la fuente sonora donde tenemos, como habíamos dicho ya, en este patrón de ondas de sonido, secciones de máxima presión y secciones de mínima presión, ¿cierto? Que está relacionado con presión máxima, la amplitud vertical superior, ¿cierto? Máxima, y la presión menor, la amplitud entonces mínima eh, en, en, en el modelo ondular. La intensidad está relacionada con la energía. La intensidad del sonido está relacionado también con la amplitud de onda. Bueno, aquí nosotros vemos tres trenes de onda supuestos. Claramente no son ondas longitudinales, pero nos sirve para efectos académicos. Vemos que de las tres ondas, la que tiene mayor amplitud, el tren de onda C tiene mayor amplitud, por lo tanto tiene mayor energía, mayor intensidad. Por el contrario, el tren de ondas A está mostrando, ¿cierto?, menores amplitudes y por lo tanto significa que él transporta una menor energía. Aunque la energía está asociada también a la frecuencia, pero estamos destacando solamente la variable amplitud en la intensidad del sonido. El tono sabemos nosotros que está relacionado con la frecuencia de las ondas de sonido. En el primer tren acá tenemos solamente aproximadamente tres y fracción de ondas, tres onditas nomás, aproximadamente alrededor, y por lo tanto tenemos baja frecuencia en un mismo tiempo. Vamos a suponer que esto en un mismo tiempo, para ambos trenes de onda, tenemos una baja frecuencia, por lo tanto estamos observando un sonido grave. En el segundo tren, por el contrario, tenemos más ondas en el mismo tiempo, una alta frecuencia que está relacionada con un sonido agudo. El timbre. ¿Qué es lo que es el timbre? Bueno, el timbre está relacionado fundamentalmente a un sonido, ¿cierto? Que centralmente, en forma principal, tiene una frecuencia fundamental. Es decir, hablemos de un tono o una nota musical. Ahí lo podemos entender mejor. Una nota musical cualquiera, del do hasta el do superior, cualquiera está asociada a una frecuencia determinada específica. Pero un instrumento, si ponemos varios instrumentos de metales, de cuerdas, de maderas, de percusión, etc., produciendo una determinada nota, por ejemplo la nota La, ¿cierto? Todos generando la nota La, vamos a identificar inmediatamente unas pequeñas diferencias, siendo la misma nota, la escuchamos aparentemente en forma diferente, y esa diferencia tiene que ver con el timbre. El instrumento musical, debido a su caja sonora, debido a su caja de resonancia, si es metálica, si es madera u otro, genera, siendo la misma nota, ¿cierto?, otras ondas armónicas asociadas a la nota La fundamental, que le entrega entonces al sonido La de un determinado instrumento un sonido característico que nosotros podemos identificar. Ah, este es el La de un violín. Ah, estoy escuchando el La de un
de un piano, la, estoy escuchando de un instrumento de viento, etc. El timbre entonces tiene que ver con estas ondas armónicos secundarios y a veces terciarios que te acompañan al, a, la, a la frecuencia de la nota pura en un instrumento determinado. Y que le entrega un matiz, un timbre. Eso es lo que se llama timbre, ese matiz especial que siendo la misma nota musical, tiene un timbre, tiene un matiz, tiene una armonía especial que a nosotros nos hace identificar entonces el instrumento incluso, siendo la misma nota para todos ellos. Aquí, por ejemplo, el diapasón es característico de un instrumento que entrega, ¿cierto? Que produce un sonido en una frecuencia bien específica. Los diapasones así se construyen, los metálicos. Se construyen de esa manera a una frecuencia específica determinada, ¿cierto? Hay diapasones, la mayoría son la, ¿cierto? Algunos diapasones son re, pero la mayoría son la, y generan la nota la. Pero una nota la en los diferentes instrumentos, como estos dos de abajo, vemos que las ondas son diferentes porque están sumados armónicos diferentes. Por lo tanto, los anteriores, el diapasón producirá una nota la pura, como se ve acá, pero los demás también producen la nota la, pero asociada a armónicos característicos y particulares para cada instrumento, siendo la misma nota, sin embargo. Bueno, y la duración del sonido se refería solamente a una escala de tiempo. A mayor tiempo, ¿cierto? Como en el tren de onda C, nosotros escuchamos, el sonido tiene mayor duración, ¿no? Y el tren de ondas A tiene una menor duración. Tiene que ver entonces con simplemente con la duración en tiempo del sonido. Veamos los objetivos de la clase actual. Vamos a identificar estas propiedades del sonido, la primera parte. La rapidez, ¿cierto? De él no es siempre la misma. El sonido, la rapidez del sonido varía de acuerdo a ciertas variables. Vamos a estudiar la reflexión, la refracción y la difracción. Cuidado con estas tres palabras, se parecen, no hay que confundirlas, son fenómenos físicos diferentes que tienen sus propias características. Bueno, ya que el sonido interactúa con el medio ambiente, sean materiales, sean diferentes materiales, bueno, el sonido tiene un comportamiento diferente y de ahí nacen sus propiedades. Por ejemplo, la rapidez del sonido, que es la primera, está relacionado con la elasticidad del medio en el cual el sonido se está desplazando. No es lo mismo que el sonido se esté desplazando en el aire, en un gas, ¿cierto? En el agua. No es lo mismo que el sonido se desplace en la madera, en el concreto o en una barra de fierro. No es lo mismo. Es la misma energía, ¿cierto? Pero cuando viaja en un material específico, entonces algo pasa con su rapidez. En general, cuando los materiales son más rígidos, son más densos, la gente le llama eso más duros, más compactos, ¿cierto? En general, el sonido viaja a mayor velocidad, a mayor rapidez. Por el contrario, si el sonido viaja en materiales menos densos, ¿cierto? Menos duros, más blandos, ¿cierto? Tipo agua, tipo aire, la velocidad en esos medios es menor. En relación a la temperatura, en lugares donde la temperatura es alta, el sonido viaja más rápido. Y en lugares donde la temperatura del medio de transporte de las ondas sonoras es más baja, la rapidez del sonido es menor. Veamos acá. La rapidez del sonido en el aire, como promedio, 350, uno dice 340, otro 360 metros por segundo. En el aire tenemos esa rapidez, pero en el agua, mucho. Aumenta bastante. Bastante, creo que como 5 veces más. En la madera, aumenta mucho más. Y en el acero, mucho más la rapidez del sonido. Desde el aire hasta el acero vemos que el material se va haciendo cada vez más compacto, de aire a agua, de agua a madera y de madera a acero. Se hace más compacto, se hace más denso, se hace menos elástico y más rígido. La rapidez del sonido va aumentando entonces cuando viaja en ese material en específico. Bueno, volvemos a repetir entonces, la rapidez del sonido normalmente es de 350 metros por segundo. En el aire, en una temperatura estándar, más o menos creo que es de 15 grados o 17 grados más o menos. Es un estándar, no es nada más. Pero si la temperatura aumenta, como dice aquí, la temperatura del aire aumenta, como en un día caluroso, qué sé yo, la rapidez del sonido aumenta.
el sonido del aire aumenta. Por el contrario, si estamos en un lugar donde la temperatura del aire es muy baja, donde hace mucho frío, la rapidez del sonido disminuye. Bueno, este es un GIF que yo estoy mostrando acá simplemente para que ustedes puedan entender algo en la vida diaria ahora que estamos entrando en invierno. ¿Qué es lo que estamos viendo? Esto parece ser una tormenta, no sé en qué país es, pero es de noche y por lo tanto, ¿qué podemos identificar? Unos chispazos en el cielo, en las nubes, que se llama relámpago, y el rayo que cae en una zona, parece ser. ¿Ya? Esos producen luz. La luz viaja muy rápido. Por lo tanto, lo primero que uno ve es el relámpago, el rayo, y luego llega el sonido que le sigue. Y ese sonido que le sigue se llama trueno. Bueno, la rapidez o la velocidad de la luz, tanto del rayo como el relámpago, es muy rápida, 300.000 kilómetros por segundo, pero el sonido viaja aproximadamente a pp o 340 o 350 metros por segundo. Por lo tanto, es muy natural que llegue primero el relámpago y la luz del rayo y luego llegue el trueno. ¿Ah? A no ser, a no ser que este rayo caiga a tierra o el relámpago esté muy cerca de nosotros, muy cerca de nosotros. Entonces, el fenómeno lumínico, que es la llegada de la luz, y el fenómeno del trueno están separados más aproximadamente tal vez de un segundo, o tal vez de 2 segundos. ¿Por qué? Porque ambos fenómenos eléctricos, ciertos atmosféricos, están muy cerca de uno y por lo tanto el sonido que se genera le llega muy poco tiempo a llegar a nuestro oído. Bueno, la rapidez del sonido, lo que está indicando esta figura, es mayor cuando mayor es la temperatura en un día soleado en verano. Bueno, aquí vemos la rapidez del sonido. Veamos acá en el aire a 0 grados Celsius, ¿cierto? Su rapidez, pero veamos cuando pasa agua, ¿cierto? A un sólido. El aire a 0 grados Celsius, 331, se fija que más baja la velocidad. En los líquidos a 25 grados Celsius, por ejemplo en el agua, 1490. Y en un sólido como el hierro, 5130 metros por segundo. Aquí está mostrando entonces esta tabla y otro ejemplo también aquí en agua de mar, aluminio y madera, ¿cierto? Que está mostrando lo que habíamos visto anteriormente, ¿cierto? Que la rapidez del sonido va aumentando a medida que el material es más rígido, más duro, más compacto, más denso. Bueno, nuevamente la rapidez del sonido está indicando acá que depende de la temperatura, mayor rapidez del sonido, menor temperatura del ambiente, menor es la rapidez del sonido. Este gráfico, o esta tabla, perdón, está mostrando diferentes materiales desde el granito hasta el caucho. Bueno, el granito es un material muy compacto, muy duro, junto con el hierro, ¿cierto? Bastante rígido. Y el caucho bastante maleable, junto con el aire. Bueno, la rapidez, de una rapidez muy grande, de 5.400 metros por segundo, 5 kilómetros, 5.4 kilómetros por segundo, ¿cierto? En el granito y en el hierro, pasa a 50 metros por segundo. La rapidez del sonido muy lenta en ese material. Segunda propiedad, reflexión. Reflexión no es nada más que el choque de las ondas sonoras sobre un material y el rebote de la onda sonora consecuente. ¿Qué sucede acá? Aquí tenemos una figura donde vemos estas ondas llamadas ondas incidentes de color azul, incide, golpea o choca con una superficie y luego la onda rebota, se refleja. Esa parte de la onda se llama onda reflejada. Bueno, esto es típico, el ejemplo típico que nosotros podemos apreciar la propiedad de reflexión de las ondas sonoras son en los ecos. Aquí tenemos un eco, ¿cierto? Una persona que está en el aire, está en la atmósfera común y silvestre, ¿cierto? Y tenemos una pared aquí natural y por lo tanto le está generando un sonido. El sonido va a las ondas sonoras, la propiedad de reflexión llegan a la superficie, se reflejan y aparecen las ondas reflejadas que llegan a él. Bueno, hay una característica, no siempre se produce eco. ¿Cuál es el requerimiento para que se produzca el eco? Dice acá, eh, y llega al oído de una persona con una diferencia de tiempo igual o superior a 0,1 segundos.
Bueno, si la onda reflejada llega a la persona en un tiempo mayor a 0,1 segundo, desde que fue generada por ella misma, entonces tenemos la producción de un eco. Lo más natural es producir eco en un espacio bastante grande, generalmente en las cuencas de las montañas, etcétera, donde uno puede gritar, silbar. Entonces el sonido que nosotros generamos viaja por el aire, choca con las paredes de las rocas, que están a una distancia muy grande, se genera la onda reflejada y llega a uno nuevamente, en un tiempo mayor a 0,1 segundo. Por eso entonces tenemos un eco. Aquí nuevamente la persona está generando onda, ¿cierto? Emisora, choca y se refleja, y llega la onda reflejada. Si ese tiempo es mayor a 0,1 segundo, tenemos la formación de un eco. De lo contrario, no se produce. Nuevamente, esquemas que están indicando el eco. Aquí una fuente sonora entonces que está produciendo ondas sonoras, chocan, se reflejan en la pared, se generan las ondas reflejadas, que tienen otras características, ¿cierto? Aquí nuevamente las ondas rojas son las ondas incidentes, se reflejan ondas aquí de color bien tenue, de color verde parece ser, la onda reflejada. Las rojas, onda original, incidente, y las verdes, segmentadas, ondas reflejadas. La misma historia, tenemos una fuente productora de ondas sonoras, viaja por un medio, chocan en un material, ¿cierto? Se refleja, no es la misma onda que se refleja, tiene características un poco diferentes. No es la misma energía, algo pasó en el camino, algo pasó en el objeto. Lo que interesa acá es que existe una onda primaria, incidente, choca y luego se genera una onda reflejada que vuelve. No es exactamente la onda reflejada igual a la onda original. Bueno, la única ley que a nosotros nos interesa aquí, y después nos va a interesar en la luz, en las ondas electromagnéticas, pero estamos estudiando el sonido, es la ley de la reflexión. Aquí tenemos en el lado izquierdo una onda representada esquemáticamente, una onda que llega oblicuamente a una superficie y luego oblicuamente también sale rebotando una onda reflejada. ¿Ya? Aquí se trazó una línea vertical a la superficie y podemos establecer aquí dos ángulos. Entre la vertical y la onda incidente, ángulo de incidencia. Y entre la vertical y la onda reflejada, ángulo reflejado. La ley de la reflexión dice que estos dos ángulos son iguales. El ángulo de incidencia es igual al ángulo reflejado. Bueno, nuevamente aquí un esquema donde alguien está tratando de formar un eco en ciertos momentos, en ciertos lugares, ¿cierto? Donde la distancia y la energía con que uno grita, qué sé yo, genera ondas sonoras y el tiempo que se demora en llegar la onda reflejada a nuestro oído es mayor a 0,1 segundo, podemos entonces generar un eco o poder percibir un eco. Bueno, la reflexión del sonido no solamente se establece en el aire como en la primera figura, ahí estamos generando eco, sino que también en otro medio, en el agua, por ejemplo, este buque con su sonar. El sonar genera ondas sonoras, ¿cierto? Con una frecuencia específica, determinada, que no son las mismas que genera la garganta humana, ¿cierto? Las cuerdas vocales humanas. Estas ondas viajan por el mar, chocan con, en este caso, como dice la figura, en el fondo, se reflejan, estas ondas reflejadas vuelven al sonar y el sonar ocupa estas ondas reflejadas, las procesa y las genera en ondas en pulso electromagnético para representándolo en las pantallas y poder calcular distancia, superficie, grosor, etcétera, y incluso dibujos, el relieve, bidimensional, tridimensional, etcétera, de acuerdo a lo avanzado del sonar. El principio básico es la reflexión de las ondas de sonido. Bueno, también en la naturaleza vemos que el murciélago, el bat, ¿cierto? Que genera en la noche, cuando está cazando, él en el día es muy ciego, en la noche también es ciego, pero es por eso entonces que él ha desarrollado en un proceso evolutivo la generación, ¿cierto? En su hocico, ¿cierto? En la generación de ondas de ultrafrecuencia, eh, que el oído humano no las puede escuchar, y que permite entonces usar la propiedad de reflexión, por ejemplo aquí
en la noche oscura, completamente oscura, él puede generar estas ondas, se reflejan en alguna polilla, qué sé yo, donde él quiere comer, ¿cierto? Vuelven esta onda y el murciélago en muy poco tiempo puede saber la dirección, el tamaño, la velocidad que sigue la polilla en su vuelo para poderla seguir y poder alimentarse. También seguía el murciélago con este sistema de sonar en el aire, ¿cierto? Podríamos llamarlo, para no chocar con poste, ni alguna estructura, ni muro, y poder volar en perfecta condición en la noche. Es una característica propia de estos murciélagos, de estos animales. Tercera, refracción. ¿Qué es lo que es la refracción? La refracción, primero, ¿cuándo se produce? La refracción se produce cuando una onda, en este caso una onda de sonido, viaja en un medio y luego se introduce en un medio diferente. Ahí se genera la refracción. Repito entonces, una onda, en este caso una onda sonora, ¿cierto? Viaja en un medio, en el aire, por ejemplo, parte de la onda se refleja, como se ve esta zona roja, pero parte de la onda incidente no se refleja, sino que se mete en el medio. Esta propiedad que tiene el sonido de meterse, de introducirse en un medio diferente al cual él estaba viajando, es lo que permite entonces la creación del fenómeno de refracción. Ahora, la refracción es entonces, o se produce cuando una onda sonora cambia de medio para poder desplazarse. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, la onda que se mete en el medio diferente sufre dos características especiales. Uno, cambia de dirección y dos, cambia de velocidad. Eso siempre es así. O sea, son las dos características de la refracción, de las ondas sonoras. Bueno, a ver, veamos una aplicación. Una aplicación, bueno, normalmente cuando esta figura, aquí está viendo, ¿qué es lo que tenemos acá? Dos fuentes sonoras que están produciendo un sonido, ¿cierto? Y que en el ambiente existen dos capas de aire. Arriba un aire frío y abajo un aire caliente. Un aire frío arriba o un aire caliente. Ahora, frío, frío no, pero es más frío que el de abajo, que el aire caliente. Las ondas sonoras entonces se desvían hacia arriba. Al revés, si la onda sonora va a viajar por un medio, por ejemplo el aire, donde hay dos tipos de temperatura. Arriba tenemos el aire caliente y abajo tenemos el aire frío, las ondas sonoras se desvían hacia abajo. A ver si podemos interpretarlo mejor. En un día caluroso, la vimos en la primera figura, en un día caluroso, la mayor temperatura no está en el aire, sino que está en el pasto, en la tierra, abajo, en la tierra. Bueno, las ondas sonoras entonces tienden a subir. Por el contrario, la figura de abajo, en un día de frío, en invierno, el aire está formado por dos capas, básicamente, de aire de diferente temperatura. En invierno, la temperatura del aire siempre es mayor a la temperatura del piso, del pasto, de la tierra. Está muy fría la tierra. Bueno, las ondas sonoras en esa condición en invierno tienden a desviarse hacia abajo, hacia el piso. ¿Por qué? Precisamente por lo que acabo de decir. Porque las ondas sonoras sufren entonces refracción. Se desvían y cambia su velocidad. ¿Cómo se cambiará su velocidad? Fíjese bien, si siempre el sonido se desvía hacia una temperatura menor, o sea, más fría, obviamente disminuirá su velocidad y cambiará su dirección, como lo estamos viendo. Aquí, nuevamente, en la primera figura tenemos un día de verano donde ¿qué está más caliente? ¿El aire o el piso? El piso está más caliente. Por lo tanto, las ondas sonoras del ladrido del perro no van horizontalmente hacia el oyente, sino que se desvían hacia arriba. De forma contraria abajo, en un día de invierno, ¿cierto? Las ondas
la temperatura permite entonces o produce que las ondas sonoras se deflecten hacia abajo. Y finalmente vemos el fenómeno de la difracción. Bueno, este fenómeno de la difracción, eh, básicamente lo que hay que tener claro es que las ondas de sonido tienen la capacidad, la propiedad de, de cuando se encuentran un objeto en el camino de ellas, si en el camino de ellas hay un objeto, las ondas sonoras pueden abrazarlo tridimensionalmente y las ondas sonoras siguen viajando. Si en el camino de un tren de ondas sonoras se encuentran con una superficie y esa superficie tiene agujero o rendija, el sonido, ¿cierto?, pasa a través de esa rendija, pero sufre transformaciones. Esa capacidad de abrazar, de traspasar, ¿cierto?, por rendija, por hoyito, qué sé yo, etcétera, las ondas sonoras se deben a la difracción, se deben a la capacidad de difractarse las ondas de sonido. Veamos acá. Tenemos dos personas, una persona que está hablando, qué sé yo, en un lado del muro y al otro lado del muro. Esta persona puede escuchar lo que está diciendo, lo que está hablando, ¿cierto? ¿Por qué? No solamente porque las ondas sonoras llegan al muro y algunas pueden eventualmente atravesar el muro de concreto o ladrillo, que ya es difícil, sino que las ondas sonoras pueden desviarse, abrazarse, deflexionarse, ¿cierto? ¿Cierto? Debido a esta capacidad de difracción. Nuevamente, ¿cierto? Una persona en un lado y otra persona en el otro lado del muro pueden escucharse por esta capacidad del sonido de subir y bajar y deflexionarse y abrazar todo el volumen de aire que se encuentra. Bueno, pero ¿qué pasa si tenemos un tren de onda que viene ordenadito, qué sé yo, de ondas sonoras verticales y se topa con un muro donde tiene una abertura? Las ondas pueden atravesar esta abertura, pero ahora ya no son ondas, digamos, planas de esa manera de sonido, sino que son ondas curvas. Pero pueden pasar, se desplazan siempre hacia la derecha. Aquí vemos el efecto de difracción. Tenemos un objeto entonces que tiene una pequeña rendija o abertura, ondas de sonido llegan, ¿cierto?, de una determinada forma, pero al otro lado pasan, pero las ondas siguen siendo ondas sonoras, siguen desplazándose a la derecha, pero sufren esta modificación a lo esférico, ¿cierto? Eso es debido a la difracción, a la capacidad de difraccionarse de las ondas sonoras. Bueno, aquí vemos una simulación un poco más realista, ¿cierto? Donde vemos el mismo fenómeno, ondas paralelas de sonido, ¿cierto? Chocan contra una superficie vertical que tiene una abertura, el sonido pasa a través de esa abertura, pero sufre entonces modificaciones en la forma de la onda. Si hay dos aberturas, ¿cierto? Cada abertura está produciendo ondas esféricas, ¿cierto? Ondas circunferenciales como se ven acá, y en el lado derecho estos dos trenes de ondas circunferenciales interactúan entre sí para producir otro fenómeno que vamos a ver en la próxima clase, que son los fenómenos de interferencia. Lo que interesa acá es que la onda de sonido puede entonces viajar a través de estos dos agujeros de esta superficie vertical y poder cambiar entonces su estructura ondular, pero siempre viajar a la derecha, en la misma dirección que estaba haciéndolo originalmente. Bueno, aquí vemos una representación un poco más realista, ¿cierto? De ondas sonoras planas, verticales, ¿cierto? Que están atravesando una superficie que tiene dos agujeros, están a una distancia determinada, el diámetro del agujero no es cualquier agujero, para producir esta configuración de ondas o de interferencia de ondas esféricas en el lado derecho. Bueno, hemos finalizado y como cierre de la clase hemos visto la rapidez del sonido, que depende de la rigidez del material, la densidad del material, ¿cierto? Y también depende de la temperatura del medio por el cual viaja, la reflexión de las ondas, la ley de la reflexión, ángulo de incidencia es igual al ángulo reflejado, ¿cierto?
y que el, el ejemplo típico de la reflexión es el eco, y el eco no se produce en cualquier momento, sino que tiene que haber ciertas condiciones para producirse. La refracción, entonces, la refracción es la capacidad de las ondas sonoras de viajar en un material y poder introducirse en otro material para seguir viajando. Sin embargo, cuando ocurre eso, en el segundo material sufre cambio de velocidad y cambio de dirección de esa onda sonora. Y la difracción es la capacidad que ya hemos visto últimamente, que es la capacidad de la onda sonora entonces de poder viajar, de poder acomodarse, seguir viajando y de abrazar los objetos que se encuentran en su camino. ¿Mm? Bueno, aquí vamos a ver un video que puse eh, donde lo que me interesa ver es que existe una diferencia, voy a recalcarlo, en una tormenta. Este video fue de una tormenta que se produjo en Viña del Mar o Concono, me parece sí, Chile, me parece que fue en 2017 o en 2015, no lo recuerdo exactamente, pero donde se ve claramente que primero se producen los relámpagos o rayos y luego llega el sonido. El sonido con bastante energía que incluso activa la alarma de los vehículos detenidos. Veamos. Ahí aparece un rayo y unos segundos después nos llega el trueno. Vamos a ver la situación de nuevo. Otra situación. Relámpago. Sigue viajando el sonido. Sigue viajando el relámpago. Perdón, el trueno. Todavía no llega el trueno. Sigue viajando. Ahí está llegando. Y ahí activa la alarma de algunos vehículos detenidos. Varios vehículos, la alarma de varios vehículos se activaron. Relámpago muy cercano. Sigue viajando el sonido. Sigue viajando el trueno. Ahí llegó. Ahí llegó. No hubo mucha diferencia en segundos, en este caso, este último caso, porque el relámpago se produjo más cerca de nosotros. Y la energía de la onda de sonido, es decir, el relámpago, activó la alarma de los vehículos detenidos. Estamos esperando otro relámpago o rayo. Aparece. Ahí está. Relámpago y rayo. Cae la lluvia. Está viajando el trueno. Viaja el sonido. Sigue viajando. Todavía no llega. Ahí llegó. Ahí llegó la onda sonora del trueno. Y se largó a llover. Eso, llegó el trueno. Estamos esperando otro trueno o rayo para ver la misma situación. Eso, un rayo. Parece que se produjo al otro extremo de Valparaíso. Varios segundos. Todavía no llega el trueno. Sigue viajando el sonido. Sigue lloviendo. Ahí recién llegó el trueno. Es decir, la onda de sonido. Bien, jóvenes, esto es lo que teníamos que ver, las propiedades del sonido, parte 1. Debe repasar el video, debe estudiarlo, saber el concepto fundamental, claro y exacto. Está en su libro y recuerde que esto va a estar en el canal. Y bueno, jóvenes, nos estaríamos viendo en la próxima oportunidad. Estudie, estos días son para estudiar, para reflexionar y para prepararse. Recuerde que una persona preparada
estudiada siempre va a tener un futuro más seguro. Tal vez no exitoso económicamente, pero sí seguro. Saludos jóvenes, cuídense y cuiden a los demás.